Estamos esperando, estamos esperando la primera elección de jueces por voto popular. Estamos esperando, después de una reforma del año pasado, una reforma del Poder Judicial, de un montón de huelgas, paros. Estamos esperando la primera elección de jueces en este año. Y yo estoy hablando de prueba digital, de inteligencia artificial, de oralidad digital, de oralidad por inteligencia artificial, del uso jueces de la tablet, del celular, de la computadora en las salas de juicio, que los jueces la prohíben, algunos jueces la prohíben, de jueces que han renunciado a la oralidad quedándose en sus casas y haciendo las audiencias conforme al artículo 51 y el 61, que no son para eso. Y por eso nos vamos dando cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Cuando nosotros cogemos el coche y nos vamos para el norte y resulta que tenía que ir para el sur, pues no llegaré nunca, menos en un país tan grande como México. Y lógicamente que si yo voy para Oaxaca y voy para el norte, posiblemente llegue a Tamaulipas y por tanto no llegue nunca. ¿Para dónde vamos en el modelo acusatorio cuando hoy entramos a la oralidad civil mercantil laboral sin haber superado la oralidad en el proceso penal acusatorio? Perdón. La informática no es solo un modo de comportarnos en el proceso. Nuevo León, por ejemplo, es de los pocos estados que ya tiene una carpeta digital, mientras que la mayoría de las entidades federativas siguen utilizando papel y documentos en la conformación de las carpetas. Y por tanto, los informes policiales o los informes periciales, la comunicación entre el Poder Judicial y las partes en muchas entidades se realiza por teléfono, WhatsApp, correo electrónico, chat, y en otros hay que hacer fila y esperar que te atiendan. Sin embargo, esa informática es un problema de trámite. La informática que interesa en el proceso es especialmente aquella que incorpora información que actúa como prueba y se utiliza como prueba. Un testigo que está fuera del país y no tenemos por qué decir que venga, porque puede ir al consulado, como decíamos días atrás, y dar su declaración desde el consulado. O un enfermo que está en el hospital y que no hay que ir al hospital cuando él desde el hospital puede perfectamente por Zoom dar su declaración y ser interrogado o contrainterrogado. De hecho, es posible admitir, como lo ha exigido la jurisprudencia, que en todo soporte electrónico o informático se cuente con un perito de informática que explique al juez y a las partes los procedimientos, registro 2025-812, y hoy es común en nuestros tribunales que las sentencias puedan ser firmadas electrónicamente por un juez o por el magistrado, como lo leemos en el registro 2025-400. No se ignore, por ejemplo, que muchas de las transacciones bancarias hoy se realizan de modo no presencial y que ese procedimiento ha sido avalado por una ley. De importancia es admitir que las personas que utilizan ese procedimiento pueden ser geolocalizadas, es decir, que se obtuvieron las coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentra el dispositivo de donde llevó a cabo la operación que le permitió acceder a la red mundial denominada Internet, para lo cual se requiere de prueba idónea, tal como consta en el registro 2025-357. En ese contexto, ha dicho la jurisprudencia que las pruebas idóneas para que el quejoso acredite que se le
localizó son, uno, las transferencias de dinero realizada vía electrónico que refleja imágenes en una pantalla derivada de la orden dada a un equipo, el cual finalmente editará la información que le es suministrada, entendida esta como una cadena de caracteres generada con motivo de la transacción. Número de referencia o clave de rastreo que permita autenticar el contenido de ese documento digital. La prueba pericial en materia de informática, que con la utilización de las nuevas tecnologías y los medios electrónicos en la integración, conservación, mantenimiento y verificación de la información genere convicción al juez, etcétera, etcétera, como se puede leer más despacio que yo en el registro 2025-357. Cuando en el proceso se cuestiona los cargos a tarjeta de débito y se exige por la parte ofendida el reembolso de la cantidad respectiva, la jurisprudencia ha dispuesto que la institución de crédito cumple con la carga de la prueba de acreditar en juicio que la operación demandada se realizó por el actor al exhibir el log de transacciones y la pericial de informática conforme se aparece en el registro 2022-323. Y lógicamente el uso de peritos informáticos. Un tema importante en materia de informática jurídica ha sido la fiabilidad del mecanismo de realización de transferencias electrónicas de recursos mediante la utilización de plataformas digitales y la prueba de esos mecanismos. En todo caso, nuestra jurisprudencia ha considerado que no puede presumirse la fiabilidad de la banca electrónica a partir de la mera acreditación de que una transferencia se llevó a cabo utilizando un determinado mecanismo de autenticación por parte del usuario, etcétera, etcétera, como ocurre en el registro 2018-223. Y la Suprema Corte de Justicia admite que los avances de la tecnología han tenido niveles acelerados de transformación, logrando mediante el uso del sistema computarizado autorizado el almacenamiento de información y registros de datos inherentes a las personas, etcétera, mediante el registro 23365. En todo caso, para la segunda sala, su alcance probatorio depende del conjunto de pruebas aportadas y permitidas por la ley, sin que, por otra parte, sea requisito indispensable para su valoración que la inspección se refuerce con la pericial en informática. Registro 233-64. Estamos en un país informatizado y por tanto tenemos un poder judicial metido en la informática. Escuchar un día de estos a un juez que yo prefiero citar a los testigos porque no entiendo lo que dicen los peritos. Es un atraso, es un retraso, es un problema. He escrito un libro sobre inteligencia artificial el año pasado con la idea de hacer análisis de esto que estamos poniendo en los videos, para que nos demos cuenta de que en cierto sentido es sencillo y todo está listo para poder resolver y dictar sentencias electrónicas sin ningún problema. Pero especialmente el gran conflicto que me reúne con ustedes es cómo valorar y entender la prueba digital.